Capítulo 1. Un inicio poco claro. La aldea ardía. Las casas de madera crujían, mientras el fuego las consumía sin prisa, avivado por un viento irregular que hacía danzar las llamas y deformaba las sombras contra las paredes. No había luna. No había otra luz que no fuera ese resplandor anaranjado, tosco e inestable, que iluminaba por momentos y luego abandonaba todo a la oscuridad. Entre el caos, un niño estaba arrodillado. No corría, no gritaba, no lloraba. Tenía las manos juntas y los labios se movían en una oración silenciosa. Su rostro aparecía y desaparecía según el capricho del fuego, nunca del todo visible. A ratos parecía tranquilo, a ratos apenas un contorno perdido entre humo y sombra. La fe no lo rodeaba de luz, simplemente estaba ahí, intacta mientras el mundo se deshacía a su alrededor. Cerca de él, una casa llevaba tiempo ardiendo. La madera ennegrecida ya no resistía, las vigas cedían poco a poco, debilitadas por el fuego. Un crujido seco rompió el aire. La oración no terminó. El tejado se desprendió, no con violencia heroica, sino con el peso inevitable de algo que ya no podía sostenerse. Una sombra cayó sobre el niño. Polvo, ruido, luz rota y entonces silencio. Las mismas manos, años después, tallaban el suelo de piedra de un templo. Eran manos adultas, ásperas, marcadas por el trabajo. El movimiento era lento, constante. El sonido del cepillo contra la piedra llenaba el espacio. La luz ahora era estable, clara, sin sobresaltos. No había fuego, no había viento, solo disciplina y repetición. Pablo trabajaba arrodillado, como si el mundo nunca hubiera aprendido a hacer otra cosa que caer y levantarse. El templo parecía vacío, pero no lo estaba. Él lo sabía. No levantó la mirada, no se detuvo. Continuó trabajando, consciente de la presencia que lo observaba desde algún punto entre las columnas. «Lo siento, padre», dijo una voz desde la sombra. «Nos estorbas». Pablo se detuvo. Exhaló despacio, con cansancio. Se puso de pie y miró hacia donde la voz se ocultaba. No había miedo en su expresión, tampoco compasión, solo una calma firme, casi resignada. «Haz lo que viniste a hacer», respondió. «Solo date prisa». El aire se tensó. Destellos de energía azul cruzaron el templo con violencia, cortando el espacio donde Pablo estaba. La piedra se quebró. El polvo se levantó. Pero ninguno de los ataques lo alcanzó. Pasaron demasiado cerca, rozaron, fallaron sin fallar. Desde la sombra algo se desajustó. Una certeza se rompió sin necesidad de palabras. No era un error, no era mala puntería. Algo había intervenido. La presencia retrocedió. Un paso, luego otro, sin amenaza final, sin despedida. La sombra se retiró, disolviéndose en el silencio del templo. Pablo permaneció de pie unos segundos más. En su rostro se dibujó un leve alivio mezclado con cansancio antiguo. Luego volvió a arrodillarse. Tomó el cepillo. Siguió trabajando. El sonido del roce contra la piedra fue lo único que quedó. La mañana avanzó tranquila. El templo se llenó del murmullo del viento suave, del canto lejano de aves pequeñas, del movimiento lento de la vegetación alrededor. Pablo sacó agua del pozo, cortó vegetales y preparó una comida sencilla. El mundo parecía por un momento normal. Llamaron a la puerta. Pablo dejó lo que estaba haciendo y fue a abrir. En la entrada, una anciana lo miraba con gesto cansado pero firme. «Buenos días, padre», dijo. «Disculpe que lo moleste. En el pueblo necesitan de su presencia». Pablo asintió, no hizo preguntas. Cuando regresó horas después, no lo hizo solo. Los heridos fueron llevados hasta el templo con cuidado. Cortes sucios, golpes mal curados, ropa desgarrada. Mientras Pablo limpiaba y vendaba, fragmentos de historia surgían entre susurros. «Solo íbamos por leña. No llevábamos nada de valor. Nos quitaron todo.
Pablo trabajaba en silencio, usando agua, vendas, hierbas, nada más. No había gestos extraordinarios ni palabras solemnes, solo atención y paciencia. Mientras cerraba una herida pensó, ni siquiera saben por qué los atacan. La tarde avanzó sin ruido. Uno a uno, los hombres se marcharon. Algunos agradecieron en voz baja, otros apenas levantaron la mirada. Las heridas estaban atendidas, pero el cansancio seguía ahí, más profundo que los golpes. No habían conseguido leña. No había tiempo para intentarlo de nuevo. La noche llegaría pronto, y con ella el frío y el peligro. El último de ellos se detuvo un momento en la puerta. «Gracias, padre». Pablo asintió sin decir nada. Cuando la puerta se cerró, el templo quedó en silencio. Pablo apoyó la espalda contra la madera unos segundos, respirando hondo. Luego encendió el fuego pequeño del interior, calentó agua y se sirvió una bebida sencilla. El vapor subió despacio, perdiéndose en el aire quieto. Se sentó en un rincón agotado. Sabía lo que significaba esa noche para el pueblo. Sabía que no había guardias suficientes, ni recursos, ni luz. Sabía que, cuando el sol se ocultaba, el mundo se volvía más cruel. Pablo dejó la taza a un lado y se arrodilló. No alzó la voz. No pidió nada para sí. No hubo palabras que alguien más pudiera escuchar. Solo tiempo. La luz del día se fue apagando y el templo quedó envuelto en penumbra. El fuego se consumió lentamente. Afuera, la noche hizo lo que siempre hacía. El sol volvió a salir a la mañana siguiente. Su luz entró por el templo sin ceremonia alguna, iluminando el suelo de piedra, las vendas olvidadas, el cuenco vacío. El mundo seguía ahí, intacto en su dureza. Pablo permanecía arrodillado,